A las 8 de la mañana con 23 minutos, de hecho vamos a hablar sobre toda esa circunstancia que no solamente afecta al sector artístico, sino también en general nuestra economía. Y por eso también estamos con Paola del Carpio de la Red de Estudios para el Desarrollo, puntualmente sobre la decisión de los estados de emergencia. Paola, ¿sirven o no? ¿Cómo también pueden finalmente tener algún incentivo o acaso perjuicio en la economía? Buenos días. Hola Fátima, así es, hablamos de esto constantemente, la inseguridad nos viene ganando la partida a pesar de los estados de emergencia. Ya más de la mitad de los peruanos han puesto la inseguridad ciudadana como el principal problema del país. Usualmente en los últimos años ha sido la corrupción, ha sido temas laborales, que la gente no tiene empleo, temas económicos, pero ahora definitivamente reina el tema de la inseguridad, Sí. ¿no? Y en particular con lo que vemos de las extorsiones, lo que acabamos de ver en pantalla, ¿no? Se han multiplicado por 7 a nivel nacional desde antes de la pandemia, desde el año 2019. Ajá. Esto es a nivel nacional, pero si uno lo ve por regiones, puedes ver que en Lima se ha multiplicado por más de 15, Ya, más de 15 terrible. veces, en Puno incluso por más, ¿no? El norte del país es un problema desde hace mucho tiempo en ese sentido. Sí, Entonces, en realidad, en todas las regiones del país el crecimiento ha sido bien importante, ¿no? Y desde el 2022, o sea, 3 años, hemos tenido 9 declaratorias de estado de emergencia, ¿no? Y esto ha seguido aumentando, digamos. Vamos a ver un estudio que ha hecho GRADE hace un tiempo para demostrar si tiene o no efectividad tener un estado de emergencia, ¿no? Ellos sobre todo lo vieron en la región Callao y vieron que en los distritos en realidad donde había menor victimización era efectivo el estado de emergencia, sobre todo para estos robos que son de celular, con arma, no tanto para la extorsión en realidad, ¿no? Porque bueno, o sea, la extorsión tampoco ocurre tanto en la cancha del 100% del tiempo, ¿no? Y además está a través de los medios electrónicos. Así es, exacto. Entonces, y es la ejecución, digamos, de esta amenaza lo que es, digamos, que está ahí el delincuente, ¿no? Y se ve que temporalmente hay una reducción en la victimización, hay menos denuncias de crímenes, pero es temporal. ¿Ya? Y sobre todo en aquellos distritos donde había más problemas, no en los que tenían menos problemas, sino en los que tenían más problemas, esta disminución temporal tiene después un efecto rebote. Luego de que acaba el estado de emergencia, regresa la criminalidad y regresa un poquito más fuerte. Aumentando. ¿No? Entonces, también aumenta la percepción de inseguridad y criminalidad. Y también, a ver, ¿qué significa esto? Uno ve a los policías en las calles, eso es como un llamado, todos nos sentimos inseguros, queremos ver que están haciendo algo, ¿no? Y ves a los policías en las calles, pero también en el tiempo ves que no cambian las cosas. Totalmente. Eso reduce aún más, si se fue, aún más la confianza en las autoridades. Tú decías al inicio que ahora más del 50% de peruanos pone como principal problema la extorsión, o mejor dicho, el tema de inseguridad en general, ¿verdad? Y antes era más bien la preocupación por el empleo, la corrupción, pero sí, claramente la inseguridad afecta directamente a esta generación de empleo, esta generación también de tranquilidad, de andar en la vía pública, el desarrollo de las familias y más. Hablamos de más de 2 millones de empresas que tienen algún tipo de problema con el tema de la extorsión. Muchas han cerrado, pa. Muchas están teniendo que cerrar o reducir horas o reducir personas porque obviamente esto genera costos. Hace poco salió también el aumento de las importaciones de cámaras de videovigilancia. Sí. El costo que tiene la inseguridad en la economía, que no es menor, más de 2% de nuestro PBI, la gran mayoría de ese costo lo pagan los privados. Y los privados, cuando uno dice los privados, piensa en las grandes empresas. Las grandes empresas, claro. Pero los privados somos todos los que no somos el sector público. El bodeguero es un privado. O tú en tu casa. ¿Verdad? Correcto. ¿No? Todos independiente. Muchos estamos incurriendo en costos para protegernos cuando este es un servicio público que el Estado debería estarnos dando. Garantizar. ¿No? Y bueno, entonces, tampoco es que no haya plata, ¿verdad? Vemos que solo se ha ejecutado el 45% del presupuesto que se tiene para equiparnos contra la delincuencia. Vamos a acabar el año. Y aquí, exacto, ya vamos a acabar el año. Y por otro lado, hemos hablado en ocasiones anteriores del mal estado de las comisarías, de las condiciones en las que trabajan los policías, que por supuesto que hay que mejorarlas, pero ¿dónde está ese avance? Y vuelvo a un tema que dijimos hace poco cuando hablamos de la estabilidad. Es muy difícil.
tener algún avance si no tienes un ministro del Interior que en promedio dure más de 4 meses en el cargo. Cierto. Es muy difícil, ¿no? Además del Ministerio del Interior tienes una descoordinación entre la policía, la fiscalía, ¿no? Quién los atrapa, quién los procesa. Y el tema de la tecnología, el uso de tecnología para poder tener inteligencia financiera, inteligencia policial, inteligencia en varios frentes para combatir crimen organizado. No es que no sepamos cómo hacerlo, pero es que tenemos que empezar a trabajar juntos para hacer las cosas, ¿no? Y una atención, digamos, una lupita que hay que poner en algo que no le estamos dando quizás tanto énfasis. Sí. Y es que si uno se fija en las cifras del mercado laboral, por ejemplo, ve que hay menos fuerza laboral juvenil hoy en día. ¿Qué significa eso? No significa nomás que los jóvenes no estén encontrando trabajo. Es que hoy hay menos jóvenes siquiera buscando trabajo, ¿no? Hay un grupo de jóvenes que ya no está participando de la fuerza laboral y tendríamos que ver qué está ocurriendo con ellos, qué necesitan, qué políticas públicas hay que dirigir para evitar otras consecuencias. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, hay un tema de trabajar mucho en nuestra educación y en nuestro mercado laboral también, porque como dices, está muy ligado una cosa con la otra. Ver qué hacen las autoridades y qué se comprometen también los futuros elegidos en las campañas que se vienen el otro año, porque, Paola, abordar esa situación de inseguridad, ya lo sabemos, también implica atacar esas economías ilegales. Poníamos el ejemplo de los estados de emergencia, por ejemplo, en Patás, varios estados de emergencia y finalmente allí ganó terreno la delincuencia, finalmente la minería ilegal, que tiene bastantes recursos, casi el 50% del oro de nuestro país es producto de la minería ilegal y sobre ello hay que ver quién se quiere comer realmente este pleito y abordar esa situación que lleva muerte, trata de personas y más. Porque nos ganan la partida, ¿no? Gracias, Paola, como siempre.